Gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta actividad del Encuentro Internacional para Periodistas. Estoy bueno, ya se los había comentado, estoy muy contento de ser el que va a estar pasando el micrófono en esta mesa, porque este tema, este periódico, este periodismo social me entusiasma mucho y me gustaría que después de esta mesa a más gente le salga tocado, ¿no? con esta esencia del periodismo que muchas veces olvidamos por querer aparecer solo en la televisión o hacer otro tipo de notas, ¿no? Entonces, sin más palabras, voy a presentar primero una breve semblanza de los dos personas que nos acompañan y luego ya daré la palabra. Daniela Pastrana, bueno, los dos, Daniela Pastrana y Alberto Nájar, son los editores del periódico En el Camino. Daniela es periodista independiente, especializada en derechos humanos, movimientos sociales y política social. Ha trabajado en los diarios Reforma, La Jornada y El Centro, y actualmente colabora en periódicos y revistas de España, Brasil y El Salvador, y es corresponsal para la agencia Interpress Service con sede regional en Uruguay. Es coautora de los libros Vamos a portarnos mal, La protesta social en América Latina y Horas infaustas, la tragedia del News Divide. Ha sido becaria de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, de la Fundación Prensa y Democracia y de la Fundación para la Educación Ambiental. Ella es profesora de Crónica y Reportaje en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha sido jurado de la beca para periodistas que otorga el programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana. Les pido un aplauso para ella. Bueno, le pasamos el micrófono a Daniela. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. A mí me toca hacer como la parte explicativa de qué es el periódico En el Camino, y antes quisiera aclarar o hacer un pequeño espacio que dejamos para agradecimientos, que son los que han hecho posible que esta publicación periódica llegue ya a 5 números. Primero dar las gracias a José Luis Ulloa, que es el coordinador del Encuentro Internacional de Periodismo, por la invitación y por el interés en el tema. A la gente de Open Society, que son los que financian, los que creyeron que valía la pena financiar este proyecto. A los directivos de los albergues que aceptaron distribuir el periódico en los albergues donde lo estamos distribuyendo. Se está distribuyendo en 6 albergues y bueno, me toca contarles un poco cómo surge esta idea, que deriva de otro proyecto que se llamó 72 Migrantes y que surgió a partir del asesinato de 72 personas en San Fernando. La periodista Alma Guillermo Prieto, que es pues quizá la periodista mexicana más conocida en Estados Unidos y en Europa, nos convocó y lanzó una convocatoria a través de Marcela Turati y de Wilber Torre para que cada uno de nosotros recuperara esas historias de las personas que estaban muertas, asesinadas, y que no queríamos que quedara como nada más un muerto más, sino que pudiéramos recuperar esa historia. De ahí se hizo una página web, luego eso se convirtió en un libro, y el libro se hizo cápsulas de radio, luego algunos montaron una obra de teatro, y finalmente un día de julio de 2012, Alma Guillermo Prieto nos convocó a algunos integrantes de la red de periodistas de a pie y nos dijo que si queríamos hacer un periódico para migrantes, nos propuso esa idea.
Aquí me toca hacer una acotación, algo muy importante, porque tanto Alberto como yo somos parte del equipo fundador de algo que es la Red de Periodistas de a Pie, que es una organización de periodistas activos que tiene 7 años trabajando. Nos juntamos, nos acercamos hace 7 años con la idea de capacitarnos a nosotros mismos y bueno, 7 años han pasado muchas cosas. Pensamos que teníamos que, primero la violencia se nos cruzó a todos, en todas las historias, y tuvimos que también empezar a capacitarnos en otros temas, como son coberturas de víctimas, seguridad, una serie de cosas, pero también tuvimos que empezar a hacer un trabajo por la libertad, en defensa de la libertad de expresión. Y bueno, finalmente, después de años de trabajo y de mutaciones que ha tenido los objetivos iniciales del grupo, nosotros llegamos a la conclusión de que la capacitación y la organización de periodistas tiene que tener como fin la publicación de productos periodísticos. En el camino es el segundo. Antes hicimos un proyecto que se llama Entre las cenizas, ahora Beto les va a platicar en algún momento. Hay una parte de ese proyecto Entre las cenizas que también tiene que ver con el tema de migración. Y bueno, pues nosotros con esa idea, Alma nos llamó y nos dijo, ¿entrarían a hacer un periódico? ¿Cuál es la idea de ese periódico? Y eso sí es donde les quiero platicar. No es un periódico en la idea que tenemos, o sea, del New York Times, del Excelsior, 48 páginas, ¿no? Es una publicación periódica que tiene como fin ayudar, no ayudar, sino dar información útil a las personas migrantes. No es una publicación de información de migrantes para académicos o para las personas que quieren saber qué pasa con los migrantes. Es una publicación dirigida a las personas que vienen de migración en la ruta de Centroamérica hacia Estados Unidos. Pensar en eso implica muchas cosas. Implicó primero pensar en el formato, en el diseño. El diseño original eran 2 hojas tamaño carta, dobladas, que pues eran muy poco útiles para traer por todos lados, ¿no? Y también tenía un diseño fuerte, muy bonito, pero muy oscuro, y además con una foto de portada del tren, gente muerta, ¿no? Entonces, eso nos implicaba pensar que no era una publicación, lo que queríamos no era una publicación para que la gente supiera que a los migrantes los matan. Lo que queríamos era una publicación que le llegara a los migrantes que ya saben cómo es la ruta y que les fuera de utilidad. Entonces, primero, el primer problema para resolver fue el diseño. Finalmente terminamos con eso. Ustedes tienen ahí el primer número, van 5, en un diseño más limpio, más blanco, más luminoso, y que tuviera de algún modo pues cosas bonitas, ¿no? Imágenes como esta que está aquí del número 2, donde son fotos de la vida cotidiana de las personas cuando están en los albergues, jugando damas, rasurándose, haciendo cosas que hacen cotidianamente, que ellos se pudieran ver reflejados ahí. La otra cosa fue los contenidos, porque como verán, pues en ese espacio, que bueno, finalmente se decidió que fuera ese tamaño por una cuestión de diseño, porque nos donaron el papel de Conaculta. Se decidió que fuera de ese tamaño porque la idea es que puedan leerlo, llevarlo en el camino con ellos, que pueda ser un material que les permita leerlo cuando están en el albergue, pero también poder metérselo a la bolsa, a la gente que a veces no trae nada más que las bolsas de los pantalones, y poder llevarlo por todos lados con quizá la información de los tips de viaje o de los albergues, los teléfonos de los albergues del próximo sitio al que van a llegar. La segunda parte pues fue definir los contenidos, y eso creo que es algo de lo que les puede hablar mucho más Alberto, porque los contenidos los piensa él.
yo me encargo de seleccionar fotos, de poner las cabezas, de poner los pies de fotos, de hacer el trabajo como de cierre de edición, pero básicamente quien piensa, quien imagina cómo va a ser el próximo número en función de si es diciembre, si es enero, qué mes es Alberto. Y nos ayuda gente, nos ayuda, que creo que es una de las cosas más bonitas que puede tener este proyecto, es que hay gente que ayuda. Están los fotógrafos que nos regalan las fotos, siempre que les hablo hay alguno que tiene fotos de ese tema y que nos las puede mandar. Hay 2 personas que son las únicas que tienen una especie de remuneración, no es sueldo, es una remuneración por hacerla, que son unas colegas que han sufrido desplazamiento, o sea, periodistas que por las condiciones de violencia o por amenazas no tienen posibilidades de estar en el lugar donde vivían, y entonces ellas nos ayudan. Y bueno, el diseño como tal también fue o es donado por una muy buena diseñadora que cada mes va a ver cómo va quedando y nos ayuda a organizarlo, ¿no? Esa es la parte que yo creo que a mí me toca decir. La otra, de cómo se concibe la información, que ha sido difícil encontrar como el punto es, de no ser una publicación que nada más les diga toda la tragedia que va a ocurrir en el camino, que no nada más les diga los horrores que van a encontrar, que no sea algo que los deprima antes siquiera de pasar, porque de todas maneras van a seguir caminando, sino que sea útil y que al mismo tiempo no sea cansada, que las aligere el viaje, y ponerlo todo en esos pequeños pedacitos de papel, pues es algo que le toca pensar a mi compañero. Entonces yo creo que voy a dejar esta historia hasta aquí para que luego podamos platicar, y les voy a regresar el micrófono para que platiquen, o para que Alberto les cuente cómo elegimos esta información. Ahora vamos a tener la participación de Alberto Nájar. Él es productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC, periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración internacional y trata de personas. Durante 10 años hizo reportajes de investigación en el suplemento Maciosare de La Jornada, y también fue reportero de asuntos especiales en los diarios Milenio y El Centro. Coautor de los libros Grandes Crónicas Periodísticas, publicado por Editorial Comunicarte de Argentina, y el mismo también de Horas Infaustas, la tragedia del News Divide. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESO y diplomado en Periodismo Económico por el ITAM. Obtuvo el primer Premio Nacional de Periodismo a la mejor corresponsalía extranjera, otorgado por el Club de Periodistas de México, así como el primer Premio de Periodismo Parlamentario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la categoría de reportaje. Le damos la palabra ahora. Muchas gracias por estar aquí, buenas tardes. Agradezco a la Feria Internacional del Libro, al Encuentro, a la Universidad de Guadalajara por permitirnos presentar este pequeño esfuerzo que, como contaba Daniela, surgió de una tragedia quizá la más grande que haya ocurrido en la historia de México, el asesinato de 72 personas. El espíritu que animó a este proyecto, a este equipo de trabajo, de intelectual, bueno, no me gusta la palabra intelectuales, de fotógrafos, reporteros, actores, en fin, artistas, que se aglutinó alrededor de 72 migrantes, fue al principio un espíritu de mucha vergüenza por lo que éramos capaces como mexicanos de permitir, de concebir que ocurrió en San Fernando, Tamaulipas. Era los tiempos de esa guerra loca que nos metió la persona que ocupó por designación de alguien Los Pinos, y de la cual todavía estamos pagando muchas consecuencias. Ante esa mirada, nosotros, como le explicó Daniela, parte de este proyecto era no alimentar más ese horror
que muchísimas personas, ciudadanos que vienen desde el sur en busca de una mejor oportunidad de vida, que huyen de la violencia, ya traen de por sí. No era nuestro interés recordarle a una mujer que tiene que tomar pastillas anticonceptivas antes de cruzar la frontera porque sabe que la van a violar varias veces. O no era nuestro interés recordarle a los jóvenes que salen de Honduras que tal vez van a regresar sin brazos, sin piernas, o que van a perder la vida, o serán secuestrados, o van a terminar en alguna fosa. La idea era simplemente reivindicar ese espíritu. No quiero llamarle de pedir perdón, porque no se trata de eso, sino de hacer un poco menos hostil el paso de ellos por México. Esto, como les comentaba, forma parte de un proyecto que está en marcha. El periódico es un paso que seguirá a otro, y va a seguir a otro porque es importante para nosotros en la red de periodistas de a pie, lo tenemos muy claro, el hecho de que la cobertura que se hace de los fenómenos sociales determina mucho el resultado que tiene después en la sociedad. Las palabras nos definen. Y en la medida en que los periodistas repetimos los esquemas, los clichés, decimos que una persona que viene del sur, un centroamericano, es ilegal, lo estamos sacando nosotros de la ley y por lo tanto lo estamos convirtiendo en un criminal y por lo tanto le estamos cancelando sus derechos. Y creemos nosotros que ese círculo es el que propició en parte también la masacre de San Fernando y la masacre de Cadereyta, y tantos abusos, tantos secuestros, toda la violencia que hay alrededor del fenómeno migratorio. Para nosotros es importante este proyecto porque en los últimos años la cobertura del fenómeno migratorio se ha hecho desde el lomo del tren. Prácticamente todos los trabajos que se han publicado, documentales, películas, libros, historias, reportajes, se hacen trepándose al tren y cuentan cómo es que pasan ahora por esta nueva ruta que viene por Guadalajara, que van hacia el norte por el desierto de Altar, que le llaman el Diablo, que no sé quién se la puso, pues cuentan esas historias, y esas historias son básicamente las que repiten ese círculo que le estamos diciendo. Nosotros creemos que es tiempo que como periodistas, y ustedes como estudiantes de periodismo, muchos de los que están aquí lo tengan claro, es que es necesario para poder contar en la dimensión que este fenómeno está teniendo ahora, bajarnos del tren un ratito, alejarnos de las vías y empezar a encontrar qué es lo que existe más allá de la bestia o del diablo. Y nos vamos a sorprender de lo que estamos ahora en este momento viviendo en México y que desgraciadamente muchos medios de comunicación no lo están o estamos contando adecuadamente. Les quiero contar, por ejemplo, que en uno de mis viajes a Tapachula me encontré con el caso de un empresario de Honduras que tenía una paletería muy próspera, pero que tuvo que huir con lo que traía puesto, con sus hijos y su esposa, porque fue amenazado de muerte. Llegaron un día dos pandilleros, le dijeron: dame las llaves de tu casa, dame la escritura del negocio y vete que te mato. Me encontré también con algunos macizos, como le llaman a los jefes de la Mara, que estaban refugiados allí porque tenían sentencia de muerte y porque había sicarios que estaban tratando de buscarlos. Me encontré también con el fenómeno de los niños que son nacidos en Guatemala, por ejemplo, pero que toda su vida han estado en Tapachula y que el Instituto Nacional de Migración los deporta con mucha regularidad. Estos niños los sacan, a los 2 días regresan, pero el único fenómeno que están provocando es hacerlos más vulnerables. Y también me he encontrado con otros esfuerzos y fenómenos en este recorrido que hemos hecho, como Las Patronas de Veracruz, que son un grupo de mujeres que se dedican a alimentar migrantes, la estamos viendo ahora en este momento. Y además tenemos también que tener en cuenta algo que aquí en Guadalajara se debe tener ya muy claro, muy presente, que es el fenómeno de las personas que están siendo deportadas, que están regresando a sus comunidades y están causando una revolución cultural, de los niños que regresan con sus padres, los que pueden regresar y que no hablan español y que están allí en las comunidades de Oaxaca totalmente aislados porque el maestro no los admite, porque a veces saben más que el maestro y que están condenados a ser analfabetos funcionales, o de los indígenas tzotziles que regresan a Chiapas, acerca de San Cristóbal, a San Juan Chamula, y que no quieren seguir los usos y costumbres y que están generando una revolución y yendo en contra de las costumbres que mantienen las comunidades unidas.
Todo este tipo de fenómenos es lo que ocurre en México alrededor de la migración. Lo están ustedes viendo aquí en Guadalajara, cada vez hay más personas en las vías presentes, centroamericanos que están allí, y que me parece que es muy importante que como periodistas o aspirantes a periodistas o que algún día lo vayan a hacer, empecemos a tratar de definir cómo abordar este fenómeno. Y yo les digo que es importante esto porque, insisto, las palabras nos definen, pero también los hechos y la forma como nosotros planteamos nuestra investigación. En la cobertura de la migración, como les decía, hay que bajarse del tren, caminar más allá de las vías y voltear la mirada hacia dónde, hacia el Estado, que está obligado a garantizar la protección de los derechos de todas las personas que están en México, en tránsito o no, son ciudadanos que tienen derechos como todos. Hay que voltear la mirada también a la corresponsabilidad que tienen los gobiernos de los países de origen, que prácticamente están aventando la bolita y dejando que sus ciudadanos pues se vayan simplemente a morir a otro lado. En fin, como periodistas, como les digo, es importante tener esos matices porque, insisto, el fenómeno migratorio se está convirtiendo cada vez más en algo presente, vivo, cada vez hay más personas que se quedan aquí. Y si no aprendemos a entenderlos, a comprenderlos, a verlos como iguales, entonces vamos a empezar a crear algún problema muy grave como otros que hemos vivido en el pasado. Yo quiero terminar esto con una reflexión que tenía hace un ratito, que pensaba hace un rato mientras revisaba mis notas. Hubo un tiempo en que a los migrantes centroamericanos les llamábamos hermanos y no criminales como ahora. Eran los días en que la violencia por la guerra civil en algunos países les obligó a huir. México era más solidario, México les abrió las puertas, México les brindó la oportunidad de escapar de las matanzas, de los caiviles, de la URNG, de la guerra en El Salvador, de Abusón, etc. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué dejaron de ser hermanos y se convierten en extraños y en el enemigo? Esa reflexión creo que es importante que la tengamos, e insisto, yo hablo mucho concretamente al trabajo periodístico porque los periodistas es tal vez un cliché, pero sin los periodistas las sociedades no se enteran, las sociedades no cambian, las sociedades no se critican y a veces no sobreviven. Gracias. Antes de pasarles el micrófono a ustedes para que puedan hacer algunas preguntas, Daniela quiere agregar algo. Sí, bueno, solo para cerrar una idea que me deja la reflexión de este día, porque en la mañana estábamos oyendo, los que estuvimos en la presentación del libro de Aileen, el tema de los migrantes que van a Estados Unidos y que tienen capacidad de organizarse para convertirse en los dreamers, en los soñadores, en los que están tratando de defender sus derechos. Estas personas que vienen de Centroamérica acá no tienen esa posibilidad. Y esa es una reflexión como personal a partir de todo lo que he estado oyendo durante el día, desde si el periodismo, el modelo de negocios, el paso digital. Ellos no han tenido esa oportunidad o sea, no salen básicamente en los periódicos a menos de que se mueran trágicamente. La única oportunidad que tienen de aparecer en un periódico. Entonces, alguna vez cuando en alguna cobertura uno de ellos me decía, pues es que ustedes vienen, cuentan nuestra historia y mi vida no cambia nada. La idea de hacer esto, que creo que es nada más la parte que yo sí quería terminar diciéndoles y que tiene mucho que ver con el trabajo que nosotros creemos que hay que hacer, es regresar a las personas que nos cuentan sus historias un poco de eso. Y bueno, pues ellos no tienen posibilidades de pagar un periódico, pero pues sí hay agencias que están dispuestas a pagar un periódico, entonces eso es una cosa que nosotros aprovechamos, ¿no? Pero es un poco regresarles eso que ellos nos dan las historias para que nosotros contemos las historias y sensibilicemos a otros, y nosotros lo que tratamos de hacer es regresarles esa parte, regresarles algo, una información, algo que sea útil, algo que les sirva para pasar pues las cosas que luego tienen que pasar.